Reciban un cordial saludo, queridos agentes de la Pastoral de la Salud y ministros de la Sagrada Comunión y acompañantes de los ministros de la Comunión. Les presentamos el mensaje del Santo Padre León XIV para la 34ª Jornada Mundial del Enfermo del año 2026. El mensaje del Santo Padre está apoyado en la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. ¿Cómo no acordarnos de su santidad Francisco, quien también nos acompañó en la reflexión a través del samaritano? Nos dice el Papa León: he querido proponer de nuevo la imagen del buen samaritano, siempre actual y necesaria, para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, para poner la atención en los necesitados y los que sufren, que son los enfermos, los que no están firmes, los que necesitan. La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Es maravilloso. Es maravilloso sumergirnos en estas palabras, como para acordarnos del apóstol San Juan o el evangelista San Juan. Amar llevando el dolor del otro. Recordando este texto del samaritano, es necesario contextualizarlo. Jesús le habla a un doctor de la ley. Recuerden que un doctor es el que está capacitado para enseñar, porque es docente, es el que enseña. Un doctor de la ley le pregunta, esa pregunta que la recordamos con gran claridad: ¿quién es el prójimo al que debe amar? Jesús le responde contando una historia, la historia que ya es muy familiar para nosotros. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado por los ladrones y abandonado casi muerto. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano se compadeció de él, vendó sus heridas, lo llevó a una posada y pagó para que lo cuidaran. Qué hermosa es la experiencia de la misericordia, cómo nos enseña claramente el samaritano. Continúa hablándonos el Papa León. He deseado proponer la reflexión de este pasaje bíblico con la clave hermenéutica de la encíclica Fratelli Tutti de mi querido predecesor, el Papa Francisco, donde la compasión y la misericordia hacia el necesitado no se reduce a un mero esfuerzo individual, sino que se realiza en la relación con el hermano necesitado, con quien lo cuida y fundamentalmente con Dios, que nos da su amor. Queridos hermanos, para nosotros no es una novedad esto que nos dice el Papa León, porque ya llevamos 2 años organizando los encuentros de cuidadores. Y hermosamente, el Papa León hoy nos lo recuerda a través de esta parábola de el samaritano. Nos recuerda la misión y el cuidado del cuidador. Y seguramente para recordar una vez más que el cuidador es necesario cuidarlo, que el cuidador debe cuidarse, que el cuidador es importante en el acompañamiento al enfermo. El regalo del encuentro
La alegría de dar cercanía y presencia. La alegría de dar cercanía y presencia. Vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de las prisas, así como también del descarte y la indiferencia, que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor. Necesitamos los ojos de Dios. Necesitamos el corazón de Dios para no perdernos absolutamente nada de la misericordia que nos invita a vivir nuestra experiencia de fe. La parábola narra que el samaritano, al ver al herido, no pasó de largo, sino que tuvo para él una mirada abierta y atenta. La mirada de Jesús, que lo llevó a una cercanía humana y solidaria. Su prisa, sus compromisos pasan a un segundo plano, porque en lo profundo de su corazón está la vivencia de la misericordia. Es una palabra para contemplar. El samaritano, primer paso, se detuvo. Pero antes de detenerse, lo miró. Le regaló cercanía. Lo curó con sus propias manos. Se ocupó de él y le dio su tiempo. Esta palabra es muy importante, queridos hermanos. El tiempo. Y bien lo hemos reflexionado en varias ocasiones, ahora que el Papa León nos lo recuerda. Dar el tiempo. El tiempo cronos, que es el que nos preocupa. El tiempo cronos, que debería ser la preocupación del samaritano, porque seguramente él era comerciante y el tiempo era necesario para llegar a sus siguientes compromisos, a sus siguientes encuentros que le iban a proporcionar ganancia. Pero este samaritano, este buen samaritano, renuncia por un momento al tiempo cronos para dedicarse al tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, que es el tiempo de la misericordia. Jesús nos enseña con su ejemplo cómo volvernos cercanos, cómo hacernos prójimos. Desde la lejanía estamos invitados a estar más cerca y a descubrir al próximo, descubrir al prójimo. San Agustín afirma, y hoy podemos afirmar con él, que el Señor no quiso enseñar quién era el prójimo de aquel hombre, sino a quién debía él hacerse prójimo. Pues nadie es prójimo de otro sino cuando se acerca voluntariamente a él. Tengo el poder de la decisión. ¿Cómo nos induce el Papa León a fijarnos en San Agustín? Así pues, se hizo prójimo aquel que mostró misericordia. El amor no es pasivo. El amor es compasivo. El amor va al encuentro del otro, encuentro con el otro. Es necesario encontrarse. Estamos lejos. Muchas veces estamos opuestos, pero viene el encuentro del otro. Ser prójimo no depende de la cercanía física. Ser prójimo depende de la cercanía del corazón. Depende de la decisión de amar.
Dios respeta mi decisión, pero Él me anima a decidirme a amar, porque esa es mi vocación natural. Es tu vocación natural. Aprovechemos este mensaje del Papa León. Decidámonos por el amor. Por eso el cristiano se hace prójimo del que sufre, y el que sufre es el que lleva una carga. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero samaritano divino. Aquí podemos adelantarnos, teniendo en cuenta estas palabras del Papa León, adelantarnos a la vivencia que tendremos en el tiempo de Cuaresma, meditando con la devoción del Santo Vía Crucis. Y podemos comparar a este samaritano divino con aquel Simón de Cirene, con el Cirineo, que ayuda a Jesús a llevar la cruz, que se acercó a la humanidad herida. Este samaritano divino viene a curar nuestras heridas. No son meros gestos de filantropía, sino signos en los que se puede percibir que la participación personal en los sufrimientos del otro implica el darse a sí mismo. Supone ir más allá de cubrir necesidades para llegar a que nuestra persona sea parte del don. Y el don es un regalo. Sí, tú y yo somos un regalo. Aprovechemos esta exhortación del Papa León. Esta caridad se alimenta, dice el Papa, necesariamente del encuentro con Cristo que por amor se entregó por nosotros. Y es importante recordar a San Francisco. Lo explicaba muy bien cuando, hablando de su encuentro con los leprosos, decía: el Señor me llevó hasta ellos, porque a través de ellos había descubierto la dulce alegría de amar. El regalo del encuentro nace del vínculo con Jesucristo, a quien identificamos como el buen samaritano que nos ha traído la salud eterna, y al que hacemos presente cuando nos inclinamos ante el hermano herido que necesita ser curado. Puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha curado nuestras heridas, amémoslo viendo en él a nuestro Señor y querámosle como a nuestro prójimo, pues nada hay tan próximo a los miembros como la cabeza. Esto nos lo dice San Ambrosio. Y amemos también al que es imitador de Cristo y a todo aquel que se asocia al sufrimiento del necesitado por la unidad del cuerpo. Ser uno en el uno. ¿De qué manera? Nos dice el Papa León. En la cercanía, en la presencia, en el amor recibido y compartido. Y gozar así, como nos lo enseña San Francisco, de la dulzura de haberlo encontrado. De la dulzura de haberlo encontrado. Aún teniendo en nuestro corazón la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, podemos disfrutar esa alegría de Simeón, que impulsado por el Espíritu Santo fue al templo para encontrarse con Jesús. Continúa hablándonos el Papa León, la misión compartida en el cuidado de los enfermos. Se conmovió.
Tener compasión implica una emoción profunda que se mueve a la acción. Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno. En esta parábola, la compasión es el rasgo distintivo del amor activo. No es teórica ni sentimental, se produce en gestos concretos. El samaritano se acerca y cura y se hace cargo y también cuida. Pero atención, no lo hace solo. Individualmente están los familiares vecinos, están los agentes de la pastoral de la salud, está el personal de salud. Los familiares, los vecinos, los operadores sanitarios, los agentes de la pastoral sanitaria y tantos otros que se detienen, se acercan, curan, cargan, acompañan y ofrecen de lo suyo. Dan a la compasión una dimensión social. No lo podemos hacer solos. El Papa León nos dice, no lo hacemos solos. El samaritano buscó un verdadero posadero que pudiera cuidar de ese hombre. Aquí podríamos compararlo con los hospitales. Es el que cuida. O es el profesional de la salud, o es el familiar, o es aquella persona que se ha entrenado para estar al lado del enfermo. Continúa hablando el Papa León. Al igual que nosotros estamos llamados a invitar y a reunirnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. De este modo, en la exhortación apostólica Dilexi Te, no solo me he referido al cuidado de los enfermos como una parte importante de la misión de la Iglesia, sino como una auténtica acción eclesial, nos dice su santidad. En ella citaba a San Cipriano, para ver cómo en esa dimensión podemos verificar la salud de nuestra sociedad. Esta epidemia, que parece tan horrible y funesta, pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran. El ser uno en el uno supone sentirnos verdaderamente miembros de un cuerpo en el que llevamos, según nuestra propia vocación, la compasión. La compasión del Señor por el sufrimiento de todos los hombres. Es más, el dolor que nos conmueve no es un dolor ajeno, es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo al que nuestra cabeza nos manda acudir para el bien de todos. Nos acordamos del apóstol San Pablo. En ese sentido, se identifica con el dolor de Cristo y ofrecido cristianamente, acelera el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos. Movido siempre por el amor de Dios, para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. En el doble mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos lo dice Lucas 10:27. Podemos reconocer el primado del amor de Dios y su consecuencia directa con la forma de amar y relacionarse del hombre en todas sus dimensiones.
El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor de Dios, como asevera el apóstol San Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El primado del amor divino conlleva que la acción del hombre sea realizada sin intereses personales ni recompensas, sino como manifestación de un amor que trasciende las normas rituales y se traduce en un culto auténtico. Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica. Esta dimensión también nos permite contrastar lo que significa amarse a sí mismo. Supone alejar de nosotros el interés cimentado en nuestra autoestima o el sentido de nuestra propia dignidad en estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje, y recuperar nuestra propia posición ante Dios y ante los hermanos. Su Santidad Benedicto XVI nos dice: la criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Continúa hablándonos el Papa León. El verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, que tiene su raíz en el amor de Dios. Deseo vivamente que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, esta dimensión samaritana, incluyente, valiente, comprometida y solidaria, que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Jesucristo. Encendidos por ese amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos enfermos, ancianos y afligidos. Elevemos nuestra oración a la bienaventurada Virgen María, salud de los enfermos. Pidamos su ayuda por todos los que sufren, los necesitados de compasión, los necesitados de escucha y consuelo, y supliquemos su intercesión con esta antigua oración que se rezaba en la familia por quienes viven en la enfermedad y en el dolor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Finaliza su Santidad León diciéndonos: imparto de corazón mi bendición apostólica a todos los enfermos, a sus familiares y a quienes los cuidan, a los trabajadores del ámbito sanitario, a los agentes de la Pastoral de la Salud y muy especialmente a quienes participan en esta Jornada Mundial del Enfermo. Vaticano, 13 de enero del 2026. Queridos hermanos, gracias por este tiempo para poder tener claridad de las palabras que nos dirige el Papa León en favor de este apostolado que tú voluntariamente has aceptado poner por obra. Seguimos adelante.
unidos al Papa León, unidos a nuestro obispo José Mario, unidos en nuestras parroquias con las comunidades parroquiales, para que cada uno pueda asumir en su diario vivir la inspiración de parte de Dios de ir al encuentro del que es frágil, del que está necesitado, del que está enfermo. Y como en muchas otras ocasiones, les hago la invitación para tener una predilección especial por aquellos que en la historia de nuestra parroquia han asistido a la misa dominical, a la misa diaria, para que los recordemos, para que les acompañemos en sus hogares. Si no pueden salir a la parroquia, que se sientan unidos desde la parroquia, porque tú estás pendiente de ellos. Vamos a la búsqueda de aquel que necesita de la misericordia de Dios.